Eso es lo que les pasa a los viejos bocazas, anunció mi hijo en mi fiesta de cumpleaños número 72, señalando con orgullo mi rostro magullado y sangrante. La violencia de su esposa me había dejado una hinchazón morada alrededor del ojo y él lo celebraba como un trofeo. Belén estaba a su lado con esa sonrisa fría, saboreando mi humillación mientras nuestros vecinos observaban horrorizados. El niño al que había criado solo elegía a su esposa depredadora antes que a su padre maltratado. Pero mientras se regodeaban en su victoria, no se percataron de la presencia del hombre que entró con una carpeta gruesa. Cuando dijo, ya basta, no sabían que había llegado el momento de pagar las consecuencias. ¿Desde dónde me ven? Dejen su ubicación en los comentarios, porque lo que sucedió después en mi sala esa noche impactará al mundo entero. Cuando entré a mi sala ese martes por la noche, mi rostro hinchado estaba cubierto de sangre seca. Todas las conversaciones se apagaron al instante. Los arañazos en mi mejilla izquierda aún eran recientes, líneas rojas e irritadas que ni el agua fría había logrado borrar. La señora Patterson, la vecina, dejó caer su copa de vino. El cristal se hizo añicos contra el suelo de madera, fue el único sonido en aquel silencio sofocante. El viejo Pete Michaels, que había trabajado conmigo durante 30 años, construyendo la mitad de las casas de este barrio de Jacksonville, se quedó boquiabierto. «Ay, Dios mío, Sarek», susurró Donna Brennan desde el otro lado de la calle. «¿Qué te ha pasado, por Dios?» Pero antes de que pudiera responder, mi hijo se adelantó. Mi hijo Oren, de 40 años, el chico al que crié con mis propias manos tras la muerte de su madre, no me preguntó si estaba bien. No se apresuró a ayudar a su viejo. En cambio, se irguió y anunció a todos los presentes, con esa voz que denotaba un orgullo sureño particular, «Eso es lo que les pasa a los viejos bocazas». Las palabras impactaron como un golpe físico. Vi cómo los rostros se contraían con incredulidad. La señora Patterson jadeó. Pete apretó los puños con las manos curtidas, y allí estaba ella a su lado, Belén Crawford, mi nuera desde hacía 6 meses, de 30 años, hermosa como una portada de revista y fría como la lluvia de enero. Tenía los brazos cruzados y una pequeña sonrisa de satisfacción, como si le hubiera tocado la lotería. Me miró, allí de pie, sangrando y magullado, y pude ver la victoria reflejada en sus ojos oscuros. Comenzaron los susurros, un incómodo murmullo, la gente que había venido a celebrar mis 72 cumpleaños dándose cuenta de repente de que se habían topado con algo desagradable. «Creo que deberíamos irnos», murmuró alguien. «Esto no está bien», dijo Pete en voz baja. Pero en medio de todo aquel caos, en medio del shock que me quemaba el pecho, oí otra voz que se abrió paso entre la multitud, una voz que conocía tan bien como la mía. «Basta». La autoridad de esas palabras hizo que todos se giraran, que incluso la sonrisa de Belén se desvaneciera, que la postura segura de Oren flaqueara. Porque hay cosas en la vida, la traición, la humillación, el momento en que tu propia sangre se vuelve contra ti, exigen cuentas. Allí de pie, en mi sala, con la sangre aún pegajosa en la mejilla, rodeada de gente que me había visto construir una vida en este pueblo, me di cuenta de algo importante. Aquel momento de vergüenza pública era solo el final de una historia que comenzó 3 años antes, una historia que deben escuchar si quieren entender cómo llegué hasta aquí. Hace 3 años, pensé que había perdido todo lo que importaba en este mundo. Era una mañana de febrero cuando el derrame cerebral finalmente se llevó a mi Rosalind. No fue la despedida lenta y agónica que se ve en las películas, sino un silencioso suspiro mientras le preparaba el café en la cocina de nuestra casa en Riverside Drive. 43 años de matrimonio terminaron con una taza de café enfriándose en la mesita de noche. Ese día, el mundo no solo perdió el color, sino también el sonido, el sabor, el significado. Me sentaba en mi silla, mirando fijamente su silla vacía, preguntándome cómo una casa podía sentirse tan grande y tan sofocante a la vez. Las paredes de nuestra casa colonial de 2 pisos parecían resonar con 40 años de su risa, y cada habitación guardaba recuerdos que no estaba preparada para afrontar.
Fue entonces cuando Oren tomó la decisión que probablemente me salvó la vida. No te voy a dejar solo, papá, me dijo 3 días después del funeral, dejando su mochila en su antiguo dormitorio de arriba. A sus 37 años, mi hijo era un ingeniero civil de éxito con su propio apartamento en el centro. Tenía una vida, amigos, una carrera que lo mantenía viajando por todo el norte de Florida, pero lo dejó todo para volver a casa con su padre, que estaba de luto. Hijo, ¿no tienes qué? Sí, sí que tengo. Su voz tenía esa obstinada determinación de Brooks que tanto me recordaba a su madre. Somos familia, eso es lo que hace la familia, y poco a poco, con cuidado, construimos algo nuevo a partir de las ruinas de nuestro dolor. Nuestros días encontraron su ritmo. Oren salía temprano para las obras, con su casco y los planos bajo el brazo, igual que yo solía hacer. Volvía a casa sobre las 6, cansado, pero siempre con una sonrisa para su viejo. Cenábamos juntos en la mesa de la cocina. Nada del otro mundo, solo carne con patatas y las verduras que conseguía sacar del huerto de Rosalín. Los domingos se volvieron sagrados. Veíamos cómo los Jaguars perdían otro partido en la vieja televisión del salón, gritándole a la pantalla como si nuestras opiniones pudieran cambiar el resultado. Durante los anuncios, Oren arreglaba lo que se hubiera roto durante la semana, una bisagra suelta de un armario, una tabla del suelo que crujía, el triturador de basura, que llevaba dando problemas desde el huracán Irma. ¿Sabes, papá? Siempre metido hasta el cuello en alguna reparación, mamá siempre decía que esta casa tenía buena estructura. Y tenía razón. Nuestra casa colonial había resistido 40 años de tormentas floridanas, había criado a un buen hijo y había sido el hogar de una historia de amor que duró hasta que la muerte nos separó. El porche que rodeaba la casa seguía dando la bienvenida a los visitantes. El enorme roble del patio trasero aún brindaba sombra para las barbacoas de verano. La casa que Rosalín y yo habíamos llenado de vida estaba aprendiendo a albergar nuevas formas de amor. Estábamos sanando, no de esa manera que borra el dolor, ese que nunca desaparece cuando pierdes a alguien como Rosalín, sino de esa manera que te enseña a sobrellevar el dolor junto con la alegría. A honrar el pasado mientras construyes algo por lo que valga la pena vivir. Le cocinaba sus platos favoritos, mi famoso estofado de carne con pan de maíz, como el que hacía su mamá. Me contaba sobre sus proyectos, los puentes que diseñaba, los problemas que resolvía. Hablamos de Rosalín, de recuerdos, de cuánto extrañábamos oír su risa resonar en estas habitaciones. Habíamos encontrado nuestro ritmo. Nos estábamos recuperando juntos, padre e hijo, en la casa que el amor construyó. Creía que esa vida pacífica duraría para siempre. Estaba equivocada. La mujer que destruiría nuestra paz entró en mi casa un martes por la noche de octubre. Estaba en la cocina dándole los últimos toques a un estofado cuando oí la llave de Oren en la puerta principal, seguida del sonido de unos tacones desconocidos resonando en el suelo de madera. Tacones en casa de los Brooks. Era la primera vez en los 3 años que llevábamos viviendo de solteros. Papá, quiero presentarte a alguien especial, gritó Oren, y había algo en su voz que no le había oído desde que era adolescente y se enamoró por primera vez. Apareció en la puerta de mi cocina como sacada de una revista. Bellen Crawford, de 30 años, con un elegante cabello negro que reflejaba la luz a la perfección, y ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Todo en ella era perfecto. Demasiado perfecto, como un coche de exposición que nunca ha pisado carreteras de verdad. Señor Brooks, dijo extendiendo una mano con manicura perfecta que se sentía fría a pesar del calor de Florida. He oído hablar mucho de usted. Oren no para de hablar de usted. Su sonrisa era deslumbrante. Una sonrisa de esas que seguramente obran magia en las salas de juntas y en las primeras citas. Pero algo en ella no terminaba de llegar a sus ojos. Bueno, cualquier amigo de Oren es bienvenido aquí, dije, porque eso es lo que exige la hospitalidad sureña, incluso cuando el instinto te advierte de algo que no sabes explicar.
Había pasado toda la tarde preparando la cena, mi famoso puré de patatas con pollo rebozado en hierbas y judías verdes con mantequilla de verdad, de la huerta de Rosalín. Una comida que había reunido a la gente en torno a las mesas sureñas durante generaciones. Valene jugueteaba con su plato como si temiera que la comida pudiera volverse en su contra. Estoy controlando los carbohidratos, explicó con la misma sonrisa radiante. ¿Entiendes, verdad? Una mujer tiene que cuidar su figura. Revolvió las papas sin probarlas, apenas tocó el pollo. Espero que no te moleste, pero soy muy cuidadosa con lo que como. Oren la escuchaba con atención, como si estuviera impartiendo sabiduría desde el monte Sinaí. Valene es ejecutiva de marketing, dijo con orgullo. Tiene buen ojo para la estética. Esta casa tiene muchísimo carácter, dijo, recorriendo con la mirada mi cocina con el aspecto calculador de quien hace inventario. Muy auténtica. Se respira la historia en estas paredes, dijo, como si fueran eufemismos para decir anticuada y necesitada de reformas. Después de cenar, entró en la sala, donde 40 años de fotos familiares adornaban la repisa de la chimenea. Fotos de Oren de bebé, de Rosalín y mías el día de nuestra boda, de las mañanas de Navidad, de las fiestas de cumpleaños y de todos esos pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. De verdad que valoras mucho el pasado, ¿verdad, señor Brooks?, dijo, observando una foto de Rosalín con el recién nacido Oren en brazos. Es curioso cómo algunas personas se aferran tanto al ayer. Había algo en su forma de decirlo que me puso la piel de gallina, pero Oren la miraba como si acabara de recitar poesía. Papá siempre ha sido sentimental, dijo, como si fuera una peculiaridad encantadora en lugar de la base de mi personalidad. Por supuesto, Valene sonrió, aunque a veces pienso que a estos lugares antiguos les vendría bien una renovación, ya sabes, para que alcancen su máximo potencial. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio que aún no se ve del todo. 6 meses después, tenía un anillo en el dedo y un plan para mi casa. La palabra, temporal, se convirtió en la mayor mentira que jamás había creído. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar, había dicho Valene el día de su boda. Eso fue hace 6 meses. Se había instalado en mi casa como la Yedra Kutsu, hermosa al principio, luego asfixiando lentamente todo lo que tocaba. Empezó con las cortinas. Llegué a casa y encontré las cortinas color crema de Rosalín dobladas en una caja de donaciones, reemplazadas por unas elegantes cortinas grises que hacían que mi sala pareciera una sala de espera corporativa. Los antiguos estaban muy desfasados, señor Brooks, explicó Valene desde mi sillón de lectura. Estos son mucho más modernos. Pero yo no quería algo moderno. Quería recuperar las cortinas de mi esposa. Los cambios llegaron por oleadas. De repente, el aparador de porcelana de Rosalín estaba demasiado desordenado. Las fotos familiares habían desaparecido misteriosamente en el garaje. Mi cómodo sofá había sido reemplazado por algo blanco y anguloso que daba la sensación de estar sentado en un banco del parque. Solo estamos renovando un poco el ambiente, decía Oren, pero ya casi nunca estaba en casa. Un gran contrato en Gainesville lo obligaba a irse antes del amanecer y a regresar después de las 9. Cuando estaba en casa, Valene acaparaba su atención hablando del trabajo y de planes para mejorar la casa. La mesa se convirtió en mi campo de batalla. Valene calentaba comida orgánica y comía con Oren en el comedor, con la puerta cerrada. Yo me sentaba sola en la cocina con un sándwich, escuchando sus conversaciones apagadas, preguntándome cuándo me convertiría en una extraña en mi propia casa. Luego llegaron las fiestas de los viernes por la noche. Los amigos de marketing de Valene descendían como buitres elegantemente vestidos, bebiendo vino caro y hablando de optimización del estilo de vida, mientras yo me refugiaba arriba como un ermitaño. Papá, quizá deberías descansar, sugería Oren cuando bajaba a buscar agua. No haremos ruido. Pero no se trataba del ruido. Se trataba de cómo me miraban, como si fuera un mueble anticuado que aún no habían retirado.
El colmo fue cuando intenté entrar en mi propia sala de estar. Señor Brooks, dijo Valene con voz dulce como la miel, pero con la mirada fría como el invierno. ¿Podría llamar antes de entrar? A veces tenemos conversaciones privadas, en mi casa, en la habitación donde le enseñé a caminar a mi hijo, donde Rosalind y yo bailábamos al son de viejos discos. Donde 3 generaciones de Brooks se reunieron durante 40 años. Me quedé de pie en el umbral de mi casa, sintiéndome más pequeña que una niña regañada. Detrás de mí estaba Valene Oren, quien evitaba mi mirada. Esa noche, acostada en la cama, escuchando risas que resonaban a través de paredes que ya no sentía mías, comprendí lo que estaba sucediendo. Me estaban borrando de mi propia vida, poco a poco, cediendo en pequeños detalles, pero no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La palabra, temporal, se convirtió en la mayor mentira que jamás había creído. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar, había dicho Valene el día de su boda. Eso fue hace 6 meses. Se instaló en mi casa como la Yedra Kutsu, hermosa al principio, pero poco a poco asfixiando todo lo que tocaba. Empezó por las cortinas. Llegué a casa y encontré las cortinas color crema de Rosalind dobladas en una caja de donaciones, reemplazadas por unas elegantes cortinas grises que hacían que mi sala pareciera una sala de espera corporativa. Las antiguas estaban muy pasadas de moda, señor Brooks, explicó Valene desde mi sillón de lectura. Estas son mucho más actuales. Pero no quería lo actual. Quería que volvieran las cortinas de mi esposa. Los cambios llegaron por oleadas. El aparador de Rosalind estaba de repente demasiado abarrotado. Las fotos familiares habían desaparecido misteriosamente del garaje. Mi cómodo sofá había sido sustituido por algo blanco y anguloso que daba la sensación de estar sentado en un banco del parque. Solo estamos renovando un poco la casa, decía Oren, pero ya casi nunca estaba en casa. Un contrato importante en Gainesville lo obligaba a irse antes del amanecer y a regresar después de las 9. Cuando estaba presente, Valene acaparaba su atención contándole sobre el trabajo y sus planes para mejorar la casa. La mesa se convirtió en mi campo de batalla. Valene calentaba comida orgánica y comía con Oren en el comedor, con la puerta cerrada. Yo me sentaba sola en la cocina con un sándwich, escuchando sus conversaciones apagadas, preguntándome cuándo me convertiría en una extraña en mi propia casa. Luego llegaban las fiestas de los viernes por la noche. Los amigos de marketing de Valene aparecían como buitres bien vestidos, bebiendo vino caro y hablando de cómo optimizar el estilo de vida, mientras yo me refugiaba arriba como un ermitaño. Papá, quizá deberías descansar, me sugería Oren cuando bajaba a buscar agua. Intentaremos bajar la voz. Pero no se trataba del ruido. Se trataba de cómo me miraban, como si fuera un mueble anticuado que aún no habían retirado. El colmo de la humillación llegó cuando intenté entrar en mi propia sala de estar. Señor Brooks, dijo Valene con voz dulce como la miel, pero con la mirada fría como el frío de enero. ¿Podrías llamar antes de entrar? A veces tenemos conversaciones privadas. Conversaciones privadas en mi casa, en la habitación donde le enseñé a caminar a mi hijo, donde Rosalind y yo bailábamos al son de viejos discos, donde 3 generaciones de Brooks se habían reunido durante 40 años. Me quedé de pie en el umbral de mi propia puerta, sintiéndome más pequeña que una niña regañada. Detrás de Valene, Oren evitaba mirarme a los ojos. Esa noche, tumbada en la cama, escuchando risas que resonaban a través de paredes que ya no sentía mías, comprendí lo que estaba sucediendo. Me estaban borrando de mi propia vida, una pequeña concesión a la vez, pero no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando por fin intenté frenar la situación, Valene emergió tras su máscara perfecta. Sucedió una fría mañana de febrero, cuando ya estaba harta de andar de puntillas por mi propia cocina. Valene estaba en la encimera, mirando su móvil mientras su batido orgánico permanecía intacto, y yo intentaba prepararme el café sin interrumpir la rutina matutina de su majestad. Esta cocina siempre huele a comida rancia,
dijo sin levantar la vista. Es vergonzoso cuando vienen mis amigos. Algo dentro de mí se rompió. 43 años de Rosalind cocinando cenas dominicales y pasteles de cumpleaños llenos de amor, servidos en platos de patatas fritas, reducidos a un olor a comida rancia. Esta es mi casa, Valene. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Levantó la vista del teléfono y, por primera vez desde que la conocía, su dulce sonrisa había desaparecido por completo. Ya veremos qué pasa con ese viejo. La frialdad de su voz me golpeó como una bofetada. Se acabó el señor Brooks. Se acabó la hipocresía. Solo puro veneno de una mujer que finalmente decidió que ya no necesitaba fingir. Intenté hablar con Oren esa noche cuando regresó a casa arrastrando los pies desde Gainesville. Hijo, me siento incómodo en mi propia casa. Apenas levantó la vista de su cena. Papá intentó ser más flexible con Belen. Ella también se está adaptando a vivir aquí. Adaptándose. Me está trastornando la vida por completo. Estás exagerando. Su voz denotaba la irritación cansada de un hombre que no quería lidiar con problemas familiares. Valene solo quiere que las cosas sean agradables. Agradables, como si mis 40 años de recuerdos no fueran lo suficientemente agradables. Después de esa conversación, Valene dejó de fingir cortesía. Hacía comentarios hirientes sobre todo. Mi ropa. Qué anticuada era mi cocina. La comida pesada no es sana a tu edad. Incluso mi rutina matutina. ¿Tienes que caminar haciendo tanto ruido? Estás anclada en el pasado, me decía cada vez que mencionaba cómo hacía Rosalind las cosas antes. Hay personas que nunca aprenden a seguir adelante. Cada comentario era como una puñalada para hacerme sentir más pequeña, más vieja, más irrelevante. Y lo peor de todo es que Oren parecía no oírlos. Cuando él estaba cerca, ella volvía a usar esa voz melosa que lo había engañado desde el principio. Los ataques eran diarios ahora. Comentarios sobre mi edad, mis hábitos, mi derecho a tomar decisiones en mi propia casa. Me sentía como si estuviera bajo asedio, luchando en una guerra de la que solo yo sabía que se libraba una batalla. Entonces, una tarde, Pete Michaels pasó por casa para pedirme prestada la podadora de setos. Pareces estresado. Sí, Rick, dijo, observándome con la preocupación de un amigo que me conocía desde hacía 30 años. ¿Todo bien? Quería contárselo todo. Sobre el aislamiento, las críticas constantes, la sensación de estar prisionera en mi propia casa. ¿Pero qué iba a decir? Que mi nuera fue mala conmigo porque mi hijo prefirió a su esposa antes que a su padre. Sonaba patético, incluso para mí mismo. Solo estoy cansado, Pete. Me estoy haciendo viejo, supongo. Pero la mirada de Pete se detuvo en mi rostro, como si no me creyera del todo. Ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Esa noche, Valene me acorraló en el pasillo, frente a mi habitación. Más te vale que no estés llenando la cabeza de gente con mentiras sobre mí, siseó, perdiendo por fin toda la compostura. Esta casa debería ser nuestra y todo el mundo lo sabe. Los viejos como tú no deberían vivir solos en casas tan grandes. La amenaza era clara. No solo planeaba hacerme la vida imposible, sino que planeaba quitarme todo. Se acercaba mi cumpleaños y algo me decía que lo cambiaría todo. La verdad sobre Valene Crawford era peor que mis peores temores. Era un jueves por la tarde, justo una semana antes de cumplir 72 años, cuando mi hermano mayor, Evander, apareció en mi puerta sin avisar. A sus 68 años, seguía comportándose como el detective de policía que había sido durante los 30 años que estuvo al frente antes de jubilarse. Erguido, de mirada penetrante, y con esa particular forma de observar a la gente que hacía que los criminales confesaran incluso antes de que les hiciera preguntas. Sarek, tenemos que hablar en privado, dijo, echando un vistazo a mi salón como si buscara cámaras de vigilancia. Salimos al porche trasero,
lejos de la casa, donde Valene podría oírnos. El enorme roble que había albergado 3 generaciones de barbacoas de la familia Brooks proyectaba largas sombras sobre el jardín de Rosalind, y por un instante sentí el peso de todos los años que esa casa había soportado. He estado investigando a tu nuera, dijo Evander sin rodeos, investigando. ¿Qué quieres decir? Sacó una carpeta manila repleta de papeles. ¿Recuerdas cuando dijiste que Pete Michaels estaba preocupado por ti? Pues bien, Pete me llamó y me dijo que parecías un hombre asediado en su propia casa. Así que hice lo que mejor se me daba, empecé a indagar. El primer documento que me mostró fue un informe policial de Atlanta, fechado hacía 18 meses. Eleanor Harwell, de 78 años, fue hallada muerta en una residencia de ancianos tras ceder su casa a su hijo y a su nueva esposa, Belia Cranford. Fíjate en la similitud de los nombres, dijo Evander. Belling Crawford, Belia Cranford, la misma mujer, distinta identidad. Me temblaban las manos al leer los detalles. El patrón era nauseabundamente familiar, el romance fugaz, el matrimonio precipitado, el aislamiento gradual del padre anciano y, finalmente, la transferencia de los derechos de propiedad. Hay más, continuó Evander, sacando otro archivo. Tampa, hace 2 años, Margaret Sullivan, de 81 años, otra muerte accidental, otra herencia conveniente para el hijo y su esposa. Victoria Calpel en aquella ocasión. Las fotos mostraban mujeres que se parecían lo suficiente a Belling como para ser hermanas, pero los ojos eran iguales. Fríos, calculadores, depredadores. Es una xerófila profesional. A esto se dedica. Se aprovecha de viudos solitarios, casándose con sus hijos y aislándolos para luego quitarles todo. A veces mueren de causas naturales en residencias de ancianos. A veces ocurren accidentes convenientes. Me quedé mirando las pruebas esparcidas sobre la mesa del porche, sintiéndome mal. ¿Cuántas más habrá? Estas son solo las que pude rastrear. Su verdadero nombre probablemente sea otro completamente distinto. Los antecedentes penales están sellados porque era menor de edad cuando empezó, pero el patrón se ha repetido durante más de una década. Ourin, susurré, mi hijo no tiene ni idea. Tu hijo es su arma, dijo Evander con gravedad. Busca hombres que aman a sus padres, pero que son vulnerables a la manipulación. Hombres que desean complacer a sus esposas más que proteger a sus familias. Todo encajó con una claridad espantosa. El noviazgo apresurado, la mudanza inmediata a mi casa, el aislamiento sistemático, las críticas constantes diseñadas para hacerme sentir inútil y dependiente. Incluso el momento elegido. Había esperado hasta que yo estuviera de luto, vulnerable, desesperada por la compañía de mi hijo. Tenemos que detenerla, dije. Lo haremos, pero necesitamos pruebas irrefutables de su identidad actual y debemos desenmascararla de una forma que ni siquiera Ourin pueda negar. Evander se reclinó en su silla y vi al viejo detective calculando ángulos, planeando su estrategia. Tu fiesta de cumpleaños, dijo. Se sentirá segura rodeada de testigos. Fue entonces cuando actuamos. Observé los archivos esparcidos sobre la mesa. Pruebas de vidas destruidas, familias destrozadas, ancianos que murieron solos y olvidados mientras les arrebataban sus bienes. Teníamos una sola oportunidad para desenmascarar a la mujer que había estado destruyendo mi vida sistemáticamente y sucedería frente a todos mis seres queridos. La mañana de mi cumpleaños número 72, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Estaba en la cocina preparando café cuando Valen entró y enseguida me di cuenta de que algo había cambiado. Había desaparecido incluso la más mínima muestra de cortesía. Su rostro era duro, calculador, como el de un depredador que por fin había decidido dejar de jugar con su presa. Hoy es el día en que eliges, viejo, dijo, apoyándose en el mostrador con los brazos cruzados. Cédele la casa a Oren o atente a las consecuencias. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros como humo. Durante meses había estado evitando este momento,
esperando que no llegara a esto, pero los archivos de Evander me habían mostrado con exactitud cuáles serían esas consecuencias. Sé quién eres, Valen, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Conozco Atlanta. Conozco Tampa. Conozco a Eleanor Harwell y a Margaret Sullivan. Por primera vez desde que la conozco, vi una genuina sorpresa en su rostro. La máscara se le cayó por completo y lo que vi debajo me heló la sangre. No sabes nada, siseó, pero su voz había perdido seguridad. Sé que eres un asesino. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, pero ya no había vuelta atrás. Allí estábamos, en mi cocina, la misma donde Rosalind había preparado el desayuno de mi 40 cumpleaños, mirándonos fijamente a través de un abismo de verdad insalvable. La risa de Valene resonó como cristales rotos. Esos viejos tontos se merecían lo que les pasó. Vivían en casas demasiado grandes para ellos, acumulando dinero. Jamás gastarían ocupando el espacio que necesitaban los jóvenes. La crueldad casual en su voz me golpeó como un puñetazo. Esto no era simple avaricia. Era algo más oscuro, algo que veía a las personas mayores como obstáculos que eliminar. Y te pasará lo mismo si no cooperas, continuó acercándose. Los accidentes les ocurren a los viejos testarudos todo el tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rosalind tenía razón, esta casa tenía una buena estructura. Ya había resistido tormentas antes y resistiría esta también. Pero ya no quería ser una víctima en mi propia casa. Fuera, dije. ¿Qué? ¿Me oíste? Fuera de mi casa. El rostro de Valene se contrajo de rabia. Esta ya no es tu casa, viejo imbécil y patético. Es mía y todo el mundo lo sabe. Entonces se acercó a mí y vi la muerte en sus ojos. No la mirada cautelosa y calculadora que había mostrado antes, sino la furia ardiente que surge cuando un depredador se ve acorralado. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. La encimera de la cocina estaba detrás de mí y Valene avanzaba como una mujer que por fin había decidido dejar de fingir. Deberías haber firmado los papeles, gruñó, y me empujó. No fue un empujón suave. Fue un empujón violento, de esos que buscan lastimar, castigar, poner a un anciano en su lugar. Tropecé hacia atrás, golpeándome la cadera contra la esquina del mostrador, mientras mis manos buscaban desesperadamente algo a lo que agarrarse. Pero no había nada a lo que agarrarme. Caí con fuerza, golpeándome la cabeza contra el borde de la isla de la cocina. Un dolor agudo e instantáneo me inundó la cara. Sentí cómo se me desgarraba la piel, como la sangre tibia y húmeda me corría por la mejilla. Yacía allí, en el suelo de mi propia cocina, saboreando la sangre y mirando a la mujer que llevaba meses destruyendo mi vida sistemáticamente. Cuéntaselo a alguien y Orin no te creerá, dijo, erguida sobre mí como una general conquistadora. Pobre viejo, tan torpe, tan propenso a los accidentes. Pero mientras yacía allí sangrando sobre el linóleo donde Rosalind solía bailar mientras cocinaba, comprendí algo importante. Todavía me quedaba una carta bajo la manga. Llegué a mi propia fiesta de cumpleaños con la apariencia de un hombre derrotado, pero jamás me había sentido más fuerte. Las caras que se volvieron hacia mí en la sala lo decían todo, la respiración entrecortada de la señora Patterson, las manos curtidas de Pete Michael apretadas en puños. El incómodo murmullo de los vecinos que me conocían desde hacía décadas y nunca me habían visto con ese aspecto. Los arañazos en mi rostro seguían siendo líneas rojas, frescas y furiosas, que contaban una historia que Bellón pensaba que nadie creería. Tenía la mejilla izquierda hinchada y me sabía a sangre la lengua que me había mordido al caer al suelo, pero entré en la habitación con los hombros erguidos y la cabeza en alto porque no iba sola. «Oh, Dios mío, Cedric», susurró Donna Brennan, igual que horas antes en mi recuerdo. «¿Qué te ha pasado?». Antes de que pudiera responder, Orin dio un paso al frente con esa misma sonrisa orgullosa que recordaba de hacía una eternidad. «Eso les pasa a los viejos bocazas», anunció a la sala, resonando en el silencio atónito como una bofetada.
La reacción fue inmediata, jadeos, murmullos de incredulidad, el sonido de alguien dejando caer un vaso con demasiada fuerza. Eran personas que me habían visto construir una vida en este pueblo, que me conocían como esposo, padre, vecino digno de respeto. Belin estaba de pie junto a mi hijo, con los brazos cruzados, luciendo esa fría sonrisa de satisfacción como si fuera una medalla. Me miró como si fuera algo que se hubiera quitado del zapato y pude ver la victoria reflejada en sus ojos oscuros. Fue entonces cuando Evander se abrió paso entre la multitud. Mi hermano se movía con la autoridad de un hombre que había pasado 30 años encarcelando criminales, y cuando habló, su voz atravesó el murmullo de asombro como una cuchilla. «Basta, Orin», dijo. Sus palabras tuvieron un peso tal que incluso la sonrisa de Belin se desvaneció. «Tío Evander, no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente». La voz de Evander era acero envuelto en terciopelo. «Tu esposa es una delincuente y tu padre es su víctima». Sacó la carpeta manila que yo había visto esa tarde, repleta de pruebas y fotografías. Belin Crawford, o mejor dicho Belia Cranford o Victoria Calvel, es una depredadora profesional que se aprovecha de personas mayores a través de sus hijos. La habitación quedó en completo silencio. Se podía oír el vuelo de una mosca sobre el suelo de madera. Atlanta, hace 18 meses, Eleanor Harwell, de 78 años, falleció en una residencia de ancianos tras ceder su casa. La voz de Evander resonó en toda la habitación. Tampa, hace 2 años, Margaret Sullivan, de 81 años, otro conveniente accidente tras la transferencia de la propiedad. El rostro de Belin palideció, pero intentó mantener la compostura. Esto es ridículo. Son mentiras. La policía no lo cree. Fue entonces cuando oí un sonido que me llenó de alegría. El crujido de la grava en la entrada, el portazo del coche, los pesados pasos de la autoridad que se acercaba a mi porche. La detective María Santos entró en mi salón como si fuera suya, con su placa brillando bajo las luces del techo. Detrás de ella llegaron 2 agentes uniformados, cuya presencia llenó la sala con la solemnidad de la justicia finalmente impartida. «Belin Crawford», dijo la detective Santos, cuya voz resonó en el silencio atónito. «Usted está arrestada por fraude y abuso de ancianos, y es sospechosa de asesinato por las muertes de Eleanor Harwell y Margaret Sullivan». Las palabras resonaron en la habitación como una bomba. Belin intentó huir, incluso intentó abrirse paso entre la multitud hacia mi puerta trasera como una delincuente común sorprendida infraganti, pero no tenía a dónde ir. Dónde esconderse de la verdad que finalmente la había alcanzado. «Esto es una locura», gritó al sentir el clic de las esposas en sus muñecas. «Soy inocente». Ese viejo miente, pero ya nadie la escuchaba. Las pruebas estaban esparcidas sobre la mesa de centro, a la vista de todos. Fotografías, informes policiales, un patrón de comportamiento depredador que se remontaba a más de una década. Oren permanecía inmóvil en medio de mi sala, con el rostro pálido como el papel de periódico viejo. «Esto no puede ser real», susurró. La señora Patterson se acercó y me tomó del brazo con delicadeza. «Sarek, lo siento mucho. Deberíamos haber visto, deberíamos haber ayudado». Mientras se llevaban a Belin esposada, se volvió para mirarme por última vez. La máscara había desaparecido por completo y lo que vi en sus ojos fue odio puro y sin reservas. Se había hecho justicia, pero al ver cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba a su alrededor, comprendí que la batalla más dura apenas comenzaba. 3 meses después, mi hijo regresó a casa. Estaba en el jardín de Rosalín, intentando revivir las tomateras que habían sido descuidadas durante el caos, cuando oí su camioneta entrar en el camino de acceso. El sonido de aquel motor tan familiar me aceleró el corazón, igual que cuando, de adolescente, volvía a casa después del toque de queda. Oren apareció a la vuelta de la esquina y pude ver que había envejecido muchísimo en los meses transcurridos desde el arresto de Belin. Tenía los hombros caídos y el rostro demacrado por el peso de comprender lo que casi había perdido. «Papá»,
dijo con la voz quebrada al pronunciar esa simple palabra, lo siento mucho. Dejé mis herramientas de jardinería y miré fijamente a mi hijo. Aquel hombre al que había criado, que había cometido el mayor error de su vida y que por fin estaba listo para afrontarlo. Me manipuló por completo. Siguió llorando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo lo que dijo, cada decisión que tomé, no puedo creer que la eligiera a ella en lugar de a ti. Hijo, le dije acercándome y poniendo mis manos sobre sus hombros. Eso es lo que hacen los depredadores, encuentran gente buena y convierten su amor en armas. Hablamos durante horas aquel día sentados en el porche donde 3 generaciones de hombres Brooks habían resuelto los problemas del mundo. Le expliqué cómo funciona la manipulación, cómo personas como Belin estudian a sus víctimas, aprenden lo que quieren oír, qué botones pulsar. ¿Cómo puedes perdonarme?, preguntó Oren mientras el sol comenzaba a ponerse sobre nuestro barrio. Después de todo lo que dije, de todo lo que permití, porque eres mi hijo, dije simplemente, y el amor significa segundas oportunidades. Significa creer que la gente puede cambiar, aprender y mejorar. La casa se sentía diferente ahora. Habíamos vuelto a colgar las cortinas color crema de Rosalín en la sala. Las fotos familiares volvieron a su lugar de honor en la repisa de la chimenea. Mi viejo y cómodo sofá seguía donde debía estar, desgastado pero acogedor. Esa noche cocinamos juntos por primera vez en más de un año. Nada del otro mundo, solo un estofado y verduras de la huerta, pero sabía a perdón, a familia, a hogar. Aprendí algo importante con todo esto, le dije a Oren mientras recogíamos los platos. Confía en tu intuición. Cuando algo te parezca mal, no lo ignores solo para mantener la paz, y nunca dejes que nadie te convenza de que tus sentimientos no importan. Evander pasó por allí y luego trajo una botella de Bourbon para celebrar que se había hecho justicia y que la familia había sanado. Lo hiciste bien, hermanito, dijo, levantando su copa. Rosalín estaría orgullosa. Aquella noche, sentados en el porche, 3 amigos compartiendo historias y risas, comprendí algo profundo. El mal había intentado destruir a nuestra familia, pero el amor había triunfado. Siempre funciona si tienes el valor de luchar por ello. Las cicatrices de mi rostro habían sanado, pero las lecciones permanecían. Nunca dejes que nadie te robe lo que has construido. Los lazos familiares pueden sobrevivir incluso a la peor manipulación. La justicia exige valentía, pero el perdón exige aún más. Y a veces la mayor victoria no es derrotar al enemigo, sino recuperar a la familia. Al repasar mi historia, me doy cuenta de que a veces los capítulos más oscuros de la vida nos enseñan las lecciones más importantes. Lo que empezó como una pesadilla se convirtió en un testimonio del poder del valor y la fe de la familia. Dios me dio la fuerza para reconocer el mal cuando entró en mi casa disfrazado. Cuando me sentía más solo, envió a mi hermano Evander para que estuviera a mi lado. Y cuando la justicia parecía imposible, el Señor abrió puertas que nadie podía cerrar. Estas historias del abuelo no son solo entretenimiento, son recordatorios de que la protección divina se manifiesta de muchas maneras. Aprendí que depredadores como Valen cuentan con nuestro silencio, nuestra vergüenza, nuestro miedo a que no nos crean. Pero toda historia real de supervivencia comienza con una persona lo suficientemente valiente como para alzar la voz. Mi historia real pudo haber terminado con la pérdida de todo, mi hogar, mi hijo, incluso mi vida. En cambio, se convirtió en una victoria porque me negué a rendirme. La lección más profunda, amar no significa ser un felpudo. El amor verdadero a veces requiere que luchemos para establecer límites y exigir respeto. Dios no quiere que seamos víctimas, sino defensores de la justicia. Estas historias de abuelos son importantes porque demuestran que la edad no nos hace impotentes. La experiencia nos da sabiduría, la fe nos fortalece y la familia, la verdadera familia, siempre encuentra el camino de regreso al amor. Cada historia real tiene el poder de cambiar vidas, de advertir a otros, de ofrecer esperanza a quienes se sienten atrapados en sus propias pesadillas.
Si mi historia te conmovió, compártela con alguien que necesite saber que no estás solo. Deja un comentario abajo contándome alguna ocasión en la que tuviste que defender lo que era justo. Y no olviden suscribirse a este canal, porque todos merecen escuchar historias que nos recuerden nuestra fuerza, nuestro valor y el amor incondicional de Dios. Tu dinero es mío ahora, viejo, siéntate ahí y espera a morir. Mi hijo Timothy dijo esto mientras miraba su teléfono, sin siquiera mirar al hombre que lo crió solo. Su esposa, Cristina, sonreía desde la puerta como si contemplara el desarrollo de su obra maestra. Pero su crueldad no se limitó a las palabras, lo que vino después me destrozó por dentro, una herida irreparable. Pensaban que yo era otra anciana indefensa de 73 años a la que podían destruir poco a poco. Lo que construí en secreto les enseñaría que algunos ancianos son mucho más peligrosos de lo que parecen. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Antes de contarles cómo me enfrenté a mi propio hijo, dejen un comentario con el nombre de su ciudad. Los lunes por la mañana en mi cocina de Portland solían ser tranquilos. A mis 73 años, perfeccioné la rutina del café a las 6:30 para desayunar para 3. El gorgoteo familiar de la cafetera era mi meditación diaria. Tomé la taza favorita de Timothy, esa que decía, el mejor hijo del mundo, que le había comprado años atrás cuando sus pasos resonaron en las escaleras. Era temprano para él, quizá por fin podríamos hablar como antes. Buenos días, hijo, le dije. El café está listo. ¿Quieres huevos? Tenemos que hablar, papá. Su voz era diferente, monótona, como de negocios. Cuando me giré, Timothy estaba en la puerta, vestido de punta en blanco para ir a trabajar, pero su expresión era fría como el acero. Por supuesto, siéntese. Le serviré algo. No, me quedaré de pie. Esto no tardará. Sacó su teléfono y empezó a mirar algo. Cristina y yo hemos estado hablando de tu situación. ¿Mi situación? ¿Qué situación? Tus finanzas. Tu incapacidad para administrar bien el dinero. Seguía sin mirarme. Hemos tomado algunas decisiones. De repente, la cuchara que tenía en la mano se sentía más pesada. ¿Qué clase de decisiones? Fue entonces cuando por fin levantó la vista y vi a un extraño con el rostro de mi hijo. Tu dinero es mío ahora, viejo. Siéntate ahí y espera a morir. La cuchara se me cayó de la mano, resonando contra el azulejo. El sonido retumbó en el repentino silencio como un disparo. Antes de que pudiera asimilar lo que había oído, continuó hablando con voz tranquila y natural. De ahora en adelante, papá, déjame a mí el manejo de todas las finanzas, tu seguridad social, tu pensión. Todo pasa por mí. Ya no tienes que preocuparte por las facturas ni por el banco, eso es demasiado complicado para alguien de tu edad. Concéntrate en no estorbar. Cristina apareció detrás de él como una sombra, cobrando forma, con una sonrisa perfectamente ensayada. Es por tu bien, Sane. Ya eres demasiado mayor para manejar dinero. Hemos visto lo confundido que te pones. ¿Confundido? Fui ingeniero estructural durante 40 años. Gestioné presupuestos complejos que mantuvieron los edificios en pie y a las personas a salvo. No se trataba de mis capacidades, sino de su avaricia. Hijo, esa es mi pensión. Trabajé 45 años. La decisión está tomada. Timothy me interrumpió y se guardó el teléfono. La seguridad social me ingresará la semana que viene. Cristina ya habló con el banco. Todo estaba arreglado. La crueldad casual me quebró algo por dentro, no la ira que vendría después. Lo que se quebró fue la esperanza. Tenía la esperanza de que mi niño aún estuviera dentro de ese frío desconocido. Me incliné para recoger la cuchara, con la mente a 1000 por hora. Todos mis instintos me gritaban que luchara, que discutiera, que exigiera respeto. Pero la ingeniería me enseñó algo valioso. Cuando una estructura falla, primero se analiza. Así que me quedé callado,
Los vi agarrar sus vasos térmicos y dirigirse a la puerta. Los tacones de Cristina resonaron con precisión militar. Los hombros de Timothy estaban rígidos, como quien se convence a sí mismo de que está haciendo lo correcto. La puerta principal se cerró definitivamente. Me encontraba sola en mi cocina, rodeada de desayunos para personas que ya no me consideraban de la familia. Por la ventana, vi cómo su coche se alejaba. Me quedaban 7 días antes de que me quitaran la pensión. 7 días para decidir qué hacer. Pero mientras estaba allí de pie, bajo la luz de la mañana, algo cambió en mi interior. Esperaban a un anciano indefenso. Estaban a punto de descubrir que se habían metido con el ingeniero equivocado. El silencio que dejaron tras de sí era más denso que el hormigón. Me encontré en el salón, mirando fijamente la repisa de la chimenea, donde décadas de recuerdos permanecían congelados en marcos plateados. El café que tenía en las manos se había enfriado. Recordé cuando Timothy tenía 8 años y lloró cuando falleció su madre. La foto que siempre me llamaba la atención era la de los 3 en Cannon Beach. La sonrisa de Timothy, con sus dientes separados, entre Betty y yo. Eso fue 2 meses antes de que el conductor ebrio se la llevara. La llamada llegó a las 11:47 de la noche de un martes. Tuve que despertar a Timothy para decirle que su madre no volvería jamás. Se acurrucó en mi regazo y lloró desconsoladamente hasta que se le secaron las lágrimas. Esa noche, le prometí que yo sería suficiente para ambos padres. La construcción en Portland se convirtió en mi sustento y mi carga. Hacía todas las horas extras, trabajaba los fines de semana y aceptaba trabajos extra. Cuando eso no bastaba, vendía las joyas de Betty, su coche, cualquier descapotable, para pagar la matrícula. Timothy nunca supo de los sacrificios que le pedí que hiciera durante su infancia, luego como estudiante y finalmente como adulto exitoso. Y lo fue. Se graduó de la Universidad Estatal de Portland con un título de ingeniería, consiguió un buen trabajo en planificación urbana y construyó su propia vida. El momento de mayor orgullo fue el día de su graduación, cuando me encontró entre la multitud y me dijo sin emitir sonido, «Gracias, papá». Más tarde, durante la cena, me tomó la mano y me hizo una promesa que significaba todo, «Cuando seas mayor, yo me encargaré de todo, papá. Sacrificaste toda tu vida por mí. Ahora me toca a mí». Le creí completamente. Este era el chico que me traía café cuando trabajaba hasta tarde con los planos. El adolescente que nunca dejaba de llamarme en el Día del Padre. El joven que aún me abrazaba al despedirse después de cada visita. Luego, hace 3 años, apareció Cristina. Al principio, me alegré por Timothy. Parecía encantadora y cariñosa. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Las visitas de Timothy se hicieron más cortas y formales. Las llamadas telefónicas se convirtieron en mensajes de texto, y luego en silencio. Cuando se comprometieron, no me pidieron ayuda para planear la boda, solo me dijeron cuándo tenía que ir. La transformación no fue repentina, pero sí devastadora. Mi hijo, que una vez prometió cuidarme, ahora hablaba como si yo fuera una carga, en lugar del padre que lo había criado. El chico que antes me pedía consejo ahora actuaba como si mis opiniones no importaran, divagando como un hombre que ya había pasado su mejor momento. Sentado entre fotografías de tiempos mejores, me di cuenta de que me había estado negando a aceptar la realidad. Había atribuido la frialdad de Timothy al estrés de los recién casados, a la presión laboral, a cualquier cosa menos a la verdad evidente. Mi hijo ya no me veía como su padre. Me veía como un obstáculo para la vida que él y Cristina planeaban construir. El niño que una vez lloró en mis brazos ahora estaba dispuesto a arrebatarme todo por lo que había luchado, todo lo que representaba mi independencia y dignidad. La promesa que me había hecho en la graduación de cuidarme se había transformado en algo irreconocible. Cuidarme ahora significaba controlarme. Pero habían cometido un error crucial. Me veían como un anciano indefenso, pero yo seguía siendo el ingeniero que había construido una vida desde cero tras el fallecimiento de Betty.
Seguía siendo el hombre que había resuelto problemas en los momentos más críticos. Un ingeniero no construye sin planos. Necesitaba comprender la estructura completa de su plan antes de poder averiguar cómo desbaratarlo. Habían pasado 2 días desde su declaración y el peso de sus intenciones tácitas llenaba cada rincón de la casa. Había pasado esas 48 horas observando, escuchando, intentando descifrar el plan maestro de sus intenciones. Pero el análisis tiene sus límites, a veces, un ingeniero necesita probar la estructura directamente. Esa noche estaban cómodamente instalados en el sofá, Timothy cambiaba de canal mientras Cristina miraba su teléfono. La escena doméstica parecía bastante normal, pero podía sentir el cambio en la dinámica de poder, como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Hijo, ¿podemos hablar de esto de la seguridad social? El pulgar de Timothy se detuvo en el control remoto. Cristina no levantó la vista de la pantalla, pero noté que se le tensaban ligeramente los ojos. Papá, ya hemos hablado de esto, dijo Timothy sin volverse. No hay nada que discutir. Me mantuve tranquilo y sereno. Trabajé 45 años para ganar ese dinero. Tengo derecho a controlarlo. Eso llamó la atención de Cristina. Dejó el teléfono y se giró hacia mí con esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Escribe, a tu edad, deberías estar agradecido de que te cuidemos. El tono condescendiente de su voz era insoportable, pero seguía adelante. Esto era algo más que dinero. Se trataba de respeto, dignidad, del simple reconocimiento de que seguía siendo un ser humano capaz de tomar decisiones. No necesito que me cuiden, dije, manteniendo la voz firme. Necesito que mi familia me trate como si importara. Timothy por fin me miró, y lo que vi en su expresión me heló la sangre. Molestia, impaciencia, como si fuera un niño haciendo una rabieta por la hora de ir a la cama. Papá, ya hemos hablado de esto. La decisión es definitiva. Algo se rompió dentro de mí. Quizás fue el despido tan casual. Tal vez fue la forma en que Cristina sonreía con suficiencia, como si estuviera viendo un espectáculo. Me dirigí al archivador donde guardaba documentos importantes, tarjetas de la seguridad social, extractos bancarios, la prueba de propiedad que parecían tan ansiosos por ignorar. Ni se te ocurra tocar esos papeles. La voz de Timothy se quebró como un látigo. Se levantó de un salto del sofá, con el rostro enrojecido por la ira repentina. Nunca antes le había oído ese tono, no dirigido a mí. Estos son mis documentos, dije, extendiendo la mano hacia el tirador del armario. Mi número de la seguridad social, El empujón llegó sin previo aviso. Las manos de Timothy me golpearon los hombros con tanta fuerza que me hicieron tropezar hacia atrás. Mis piernas, ya no tan firmes como antes, no pudieron absorber el impacto repentino. Caí con fuerza, golpeándome la cadera contra el suelo de madera con un sonido que pareció resonar en toda la habitación. Por un instante, nadie se movió. Me quedé sentada en el suelo, mirando a mi hijo, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Timothy se quedó paralizado, con las manos aún extendidas, mirándolas como si no pertenecieran a nadie. Cristina rompió el silencio con un aplauso lento y deliberado. Eso es, cariño, demuéstrale quién manda ahora. El orgullo en su voz era inconfundible. No se trataba de un accidente, sino de un avance hacia una meta por la que había estado trabajando. Timothy miró alternativamente sus manos y mi rostro, con un destello en su expresión. Por una fracción de segundo, vi un atisbo del niño que había criado, aquel que solía disculparse por pisar hormigas sin querer. Pero entonces Cristina se acercó a él, entrelazando su brazo con el de él, y aquel momento de reconocimiento se desvaneció. Necesitaba entender, dijo Timothy, pero su voz carecía de convicción. Me incorporé lentamente, con la cadera quejándose en protesta. Ninguno de los dos se ofreció a ayudar. Simplemente me observaron mientras me ponía de pie con dificultad, y en ese momento comprendí que el hijo al que había criado,
el niño que lloraba en mis brazos cuando su madre fallecía, se había ido. Esa noche, permanecí despierto sabiendo que el niño al que había criado se había ido para siempre. Dormir se había vuelto imposible. Miraba fijamente al techo, me dolía la cadera por la caída, pero el dolor físico no era nada comparado con la reconstrucción mental que tenía lugar en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Timothy empujándome, oía los aplausos de Cristina. 40 años de ingeniería me enseñaron una cosa: todo problema tiene solución. A medianoche, había adoptado la mentalidad que me había servido durante décadas en proyectos de construcción. Esto no era cuestión de emociones, sino de análisis estructural. Identificar el problema, evaluar los recursos, desarrollar un enfoque sistemático. El problema era evidente: una toma de control hostil de mi vida y mis bienes. Los perpetradores, mi hijo y su esposa. El proceso se acelera con la transferencia de la seguridad social la próxima semana. Pero, ¿quién fue el verdadero artífice? Timothy nunca había mostrado una crueldad tan calculada antes de conocer a Cristina. Él era el albacea, pero ella era la mente maestra. Había visto cómo ella guiaba sus respuestas, le proporcionaba el marco emocional, justificaba sus acciones. Era evidente que ella lo había hecho. Recursos limitados, pero no nulos. Tenía conocimientos que ellos desconocían, relaciones que no habían considerado y 4 décadas de experiencia en la resolución de problemas que habían subestimado. Lo que me llevó a Nancy Michei. A las 2 de la madrugada, me escabullí y me dirigí a la valla trasera. La casa de Nancy estaba a oscuras, pero 30 años de enfermería la habían entrenado para despertarse al menor ruido. Nancy, soy Sane. Una luz se encendió. Unos instantes después, apareció en la puerta trasera, envolviéndose en una bata. Sane, ¿qué haces ahí fuera a estas horas? Necesito hablar con alguien de confianza. Alguien que sepa que no estoy perdiendo la cabeza. Se acercó a la valla, con su instinto de enfermera activado. ¿Qué está pasando? Le di la versión resumida: la adquisición financiera de Timothy, la creciente hostilidad, cómo me estaban marginando de mi vida. No mencioné la confrontación física. Aún me parecía demasiado doloroso decirlo. Nancy escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio. He notado cambios en Timothy desde que se casó con esa mujer. Ella dijo finalmente: la forma en que te habla, la forma en que ella maneja cada conversación. Me preguntaba cuándo ibas a llegar a tu límite. Necesito ayuda, Nancy. Con cuidado. Creo que están interceptando mis llamadas. Necesito contactar a James Wilson en First National, pero no puedo arriesgarme a que se enteren. Nancy había sido mi vecina durante 30 años. Me traía guisos cuando Betty Passon cuidaba a Timothy mientras yo trabajaba hasta tarde. Si alguien comprendía la gravedad de la situación, era ella. ¿Qué necesitas que haga, viejo amigo? Sé mi enlace de comunicación. James necesita saber qué está pasando antes de que se concrete la mudanza. ¿Puedes llamarlo mañana? Hecho. Ella estudió mi rostro a la luz de la luna. Sane, ¿estás a salvo en esa casa? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaba a salvo? Hace 24 horas, habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, después de sentir las manos de mi hijo empujarme al suelo, sinceramente no lo sabía. Estoy trabajando en ello. Hablamos unos minutos más sobre la logística de cuando llamaría a James. Qué información transmitir y cómo comunicarnos sin levantar sospechas. Su experiencia como enfermera la hacía naturalmente metódica, justo lo que necesitaba. Al regresar adentro, sentí algo que no había experimentado desde el lunes por la mañana: esperanza. No la ingenua esperanza de que todo esto pasaría, sino la esperanza práctica que surge de tener un plan y aliados para llevarlo a cabo. A la mañana siguiente, Timothy anunció nuevas reglas para la casa.
Apenas había terminado de prepararse el café cuando apareció Timothy, llevando algo que me heló la sangre, mi propio llavero. De ahora en adelante, no sales de esta casa sin permiso, dijo como si anunciara el tiempo. Cristina apareció detrás de él, con esa sonrisa depredadora en los labios. Me quedé mirando las llaves en el cobertizo de herramientas de su cochera. Llevaba esas llaves conmigo desde hacía 43 años. Representaban la independencia, el derecho fundamental a ir y venir a mi antojo. Ahora son mías. Timothy siguió guardándolas en el bolsillo. Por su seguridad, claro. Una cuestión de seguridad. Llevo 55 años conduciendo sin ningún incidente. Cristina dio un paso al frente. No podemos permitir que andes por ahí desorientada. ¿Y si te pierdes? Hablaban de mí como si fuera una niña pequeña que pudiera meterse en la calle sin mirar. No estoy confundido. Soy perfectamente capaz de... La bofetada llegó sin previo aviso. La palma de Timothy impactó contra mi mejilla como un disparo. La fuerza me hizo tambalear hacia un lado, la sangre me llenó la boca mientras me mordía la lengua. No discutas conmigo, viejo. Ya no tomas decisiones. Su voz se quebró de rabia, su rostro enrojecido. Esto no era el anuncio controlado de lunes. Era furia pura, desatada y violenta. La risa contagiosa de Cristina llenó el silencio. Por fin alguien tenía que ponerlo en su sitio. De hecho, aplaudía como si estuviera viendo una actuación que había estado esperando con ansias. La visión de mi sangre pareció energizarla, y comprendí que ese había sido su objetivo desde el principio. No solo el control financiero, sino la dominación total. Timothy se dirigió al teléfono fijo y arrancó el cable de la toma. Se acabaron las llamadas secretas. El golpe final fue más duro que la bofetada. No solo se estaban llevando mi dinero. Me estaban aislando del mundo, completamente incomunicado. Pero cometieron un error, me creyeron indefenso. Cuando yo ya había establecido comunicación con ellos, ellos no tenían ni idea. Piénsalo como una residencia de ancianos, dijo Cristina, examinándose las uñas. Pero más barato para todos. Timothy se quedó de pie, respirando con dificultad, mirando su mano como si no perteneciera a nadie. Por un instante, vi al viejo Timothy, el niño que se disculpaba por pisar hormigas. Pero Cristina se acercó, entrelazando su brazo con el de él, y esa humanidad se desvaneció. Puedes salir al patio si necesitas aire fresco, continuó con tono conversacional. Pero el jardín delantero y la calle están prohibidos. Estaremos vigilando. Me limpié la sangre del labio, trabajando frenéticamente. Me habían quitado las llaves, cortado el móvil y me habían impuesto arresto domiciliario. Pero me habían dejado el patio trasero, lo que significaba que tenía acceso a la valla donde estaba Nancy. Creían que me tenían acorralado. Pero los ingenieros conocen las debilidades estructurales. A veces, lo que parece una barrera sólida tiene huecos, si uno sabe dónde mirar. Asentí lentamente, dejándoles creer que me había dado por vencido. Lo entiendo. Timothy se relajó, aparentemente satisfecho de haber impuesto su dominio. Cristina irradiaba orgullo, como una maestra cuya alumna por fin había comprendido una lección difícil. Tomaron sus bolsas de trabajo y se dirigieron a la puerta, dejándome sola con el sabor a sangre y el sonido de su coche alejándose. Me quedé en mi cocina, mi prisión, y me toqué el labio hinchado. Pero al mirar hacia el patio trasero, sentí una inesperada esperanza. Cometieron un error táctico. En su afán por controlarme, pasaron por alto el recurso más importante. La ventana de la cocina de mi vecino ofrecía una vista perfecta de todo lo que acababa de suceder. Desde la ventana de su cocina, Nancy observó todo. Habían pasado 2 días desde la bofetada. Mi labio ya no estaba hinchado, pero la vergüenza persistía. Pasé el fin de semana como una prisionera, viendo a Timothy y Cristina ir y venir mientras yo permanecía atrapada.
El patio trasero se había convertido en mi único refugio. El domingo por la tarde me encontré regando los viejos tomates de Betty, intentando mantener la normalidad. Ese simple acto me pareció una rebelión contra la muerte que me imponían. Sane, vi lo que pasó. Eso fue una agresión. La voz de Nancy provenía de la cerca. Me giré y la encontré allí de pie, con el rostro serio, reflejando preocupación y enfado. Nancy, no lo minimices. Interrumpió su formación como enfermera, algo que quedó patente al examinar el hematoma que se desvanecía. Lo observé desde la ventana de mi cocina. Lo vi golpear. ¿Viste la sangre? ¿Viste cómo reaccionaron ambos? Esa mujer lo estaba disfrutando. Tener un testigo le dio verosimilitud a mi experiencia. Esto es maltrato a personas mayores, continuó Nancy. Debemos llamar a los servicios de protección al adulto de inmediato. Negué con la cabeza. No puedo. Todavía no. ¿Por qué no? Te agredieron. Me internarán en una residencia mientras investigan, y Timothy alegará que no estoy segura viviendo sola. Para cuando el sistema lo resuelva, lo habré perdido todo. Nancy comprendió la complejidad. No se trataba solo de detener el abuso, sino de impedir que ganaran legalmente. ¿Y cuál es su plan? Miré a esta mujer que había sido mi vecina durante décadas de una vida ordinaria hasta llegar a este momento extraordinario. Quiero que afronten las consecuencias reales. Algo brilló en los ojos de Nancy, tal vez una muestra de comprensión y aprobación. Quieres defenderte, no solo huir. Creen que la edad me ha vuelto débil y estúpido. Quiero que descubran lo equivocados que están. Nancy me estudió el rostro, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo teléfono plegable, pasándomelo por encima de la valla. Me puse en contacto con James Wilson, como me pediste. Tu viejo amigo se quedó de piedra cuando le conté lo que está pasando. Dijo que existen maneras de proteger tus bienes que no se esperarán. Maneras legales que harán que sus intentos de fraude fracasen estrepitosamente. Tomé el teléfono, sintiendo su peso como una esperanza hecha realidad. James está esperando tu llamada. Tras 20 años en First National, conoce al dedillo todas las normas y resquicios legales. Está listo para ayudarte. Nancy, no puedo pedirte que te involucres. Podría complicarse. Rió con voz gélida. Sane Porter. Llevo 68 años viendo a matones. Estos dos se metieron con el anciano equivocado y, sin duda, con el vecino equivocado delante de ellos. Por primera vez en días, sentí algo más que desesperación. No estaba sola. Tenía una aliada que comprendía lo que estaba en juego y contaba con recursos de los que yo carecía. Estaba dispuesta a arriesgarme para poder defenderme. ¿Qué le digo a James? ¿La verdad? Todo. Él sabrá qué hacer. Nancy miró hacia mi casa, donde el coche de Timothy estaba entrando. Pero ten cuidado. Se están volviendo más atrevidos. Esto empeorará antes de mejorar. Al oír el portazo de los coches, guardé el teléfono en el bolsillo y volví a mis tomates como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Tenía una testigo, una aliada y un plan en marcha. Nancy había visto la verdad y ahora formaba parte de la solución. Cometieron su primer error crucial, subestimar la red de relaciones que había construido durante décadas en este barrio. La casa había sido una olla a presión toda la semana. La paranoia de Timothy había alcanzado niveles insospechados, me vigilaba cada hora, registraba mis pertenencias e incluso cronometraba mis visitas al baño. Cristina alentaba cada intrusión con esa sonrisa de satisfacción, como si viera un experimento científico dar los resultados esperados. Para el miércoles por la noche, supe que no podía esperar más. A las 2 de la madrugada, salí sigilosamente al patio trasero con el teléfono de Nancy, que se movía con cuidado en la oscuridad. El aire fresco de Oregón se sintió como una liberación después de días de vigilancia asfixiante.
Marqué el número que me había dado Nancy. James, soy Sane Porter. Necesito tu ayuda con una situación grave. Sane. Su voz denotaba décadas de familiaridad, mezcladas con preocupación. Nancy me contó algo de lo que está pasando, pero necesito oírlo de ti. Le di todo, el control financiero, el aislamiento, la violencia creciente. Le describí la bofetada, las llaves confiscadas, el teléfono cortado, el arresto domiciliario disfrazado de cuidado. Jesús es Sane. Esto es un delito. Abuso de ancianos, fraude financiero, detención ilegal. Estamos hablando de delitos graves. No quiero compasión, James. Quiero justicia. Hubo una pausa mientras procesaba la dureza en mi voz. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Quiero que lo pierdan todo, tal como planearon para mí. James guardó silencio un instante y casi podía oír cómo su mente de banquero repasaba las posibilidades. Bien, esto es lo que podemos hacer. Será complejo, pero todo es legal, y usarán su propia avaricia en su contra. Explicó la estrategia con la precisión que recordaba de nuestros días de ingeniería, crear documentos falsos que tentaran a Timothy a cometer fraude con documentos. Instala dispositivos de grabación para capturar sus conversaciones y amenazas. Denuncia la actividad sospechosa al IRS, creando un registro documental que desencadenaría investigaciones automáticas. ¿Qué tipo de documentos falsos? Formularios de transferencia de propiedad que parecen legítimos pero esconden trampas legales. Extractos bancarios que muestran activos cuya existencia desconocen. Oportunidades de inversión que requieren falsificar tu firma. Cada firma falsificada, cada formulario presentado, se convierte en prueba de fraude. El plan era elegante en su simplicidad. En lugar de enfrentarlos directamente, crearíamos un laberinto legal de arenas movedizas disfrazado de dinero fácil. También necesitaremos grabaciones, continuó James. Nancy mencionó que tiene algunos equipos antiguos del negocio de seguridad de su difunto esposo, cámaras ocultas, grabadoras de voz. Documentan cada amenaza, cada acto de abuso. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Dame una semana para prepararlo todo. Necesito coordinarme con los servicios de protección de adultos, presentar la documentación ante el IRS y crear documentos que parezcan lo suficientemente auténticos como para engañarlos, pero que contengan suficientes trampas legales como para destruirlos. Sentí algo que no había experimentado en semanas de anticipación. No era el temor de preguntarme qué harían después, sino la satisfacción de saber que estaba a punto de usar sus propias tácticas en su contra. James, ¿y si lo descubren? No lo harán. Creen que estás indefenso. Recuerda que verán oportunidades y las aprovecharán sin pensarlo. La avaricia nubla el juicio, y estos dos ya están demostrando que no son tan listos como creen. Hablamos otros 20 minutos, ultimando detalles, estableciendo protocolos de comunicación y planificando planes de contingencia. James se encargaría de los canales oficiales mientras yo, haciéndome el viejo derrotado, los arrastraría cada vez más a su propia trampa. Una cosa más, Sane. Una vez que activemos esto, no habrá vuelta atrás. ¿Estás segura de que quieres destruir tu relación con Timothy para siempre? Pensé en el chico que me ayudaba en el taller y que me había prometido cuidarme. Luego pensé en el hombre que me abofeteó y me robó las llaves. Esa relación ya está rota. Lo estoy haciendo oficial. Una semana después, James me llamó con la noticia que esperaba. Todo estaba listo. Los documentos, las grabaciones, los informes oficiales. La trampa estaba lista. Esa mañana, dejé el cebo donde Timothy lo encontraría. El cebo llevaba 12 horas en mi caja de herramientas cuando oí a Timothy rebuscando en el garaje. Había colocado los documentos falsos donde su curiosidad lo llevaría, mezclados con papeles legítimos que parecían importantes pero que no se notaba que estaban ahí. Papá, ¿qué son estos papeles en tu caja de herramientas?, pregunté mientras me acercaba lentamente al garaje,
haciéndome el viejo confundido. Timothy tenía en sus manos los documentos que James había preparado, transferencias de propiedad, extractos bancarios, papeles de inversión que parecían oportunidades de oro. Esos, dije con estudiada ambigüedad, he estado pensando en lo que dijiste, en dejar de gestionar estas cosas. Los ojos de Timothy se abrieron de par en par al leer. Los documentos demostraban que yo le había transferido directamente a él todos mis ahorros e inversiones para la casa. Papá, nos lo cediste todo. Cristina tenía razón. Soy demasiado mayor para esta responsabilidad. Entró corriendo y gritando el nombre de Cristina. Lo firmó todo. Las cuentas de la casa. Todo. Observé lentamente cómo el rostro de Cristina se transformaba de la sospecha a la codicia. Parece demasiado fácil, dijo ella, pero sus ojos reflejaban la ambición por el dinero. ¿Por qué ahora? Quizá por fin aceptó la realidad, dijo Timothy sin aliento. En menos de una hora, se dirigían al banco con los documentos en la mano, ansiosos por encontrarlos. Los vi alejarse en coche y luego llamé a James. Picaron el anzuelo. Perfecto. Todo estaba listo. 2 horas después, regresaron pálidos y presas del pánico. El banco afirmó que los documentos eran fraudulentos. Timothy tartamudeó. Las firmas no coincidían. Lo denunciaron a las autoridades. Sonó el timbre. El oficial Martínez estaba con su compañero y 2 agentes del IRS. Detrás de ellos, Nancy observaba desde su ventana con satisfacción. Estamos investigando casos de abuso a personas mayores y fraude financiero, anunció Martínez. Cristina puso en modo encantador. Oficiales, debe haber algún error. Señora, el agente Johnson interrumpió. Tenemos grabaciones y testimonios que documentan amenazas, agresiones e intentos de fraude. Di un paso al frente, ya no era la víctima indefensa. Saqué del bolsillo la grabadora de Nancy, fotografías de mis moretones, copias de documentos reales y una cronología detallada de sus abusos. Querían verme indefensa y destrozada. En cambio, se destrozaron ustedes mismos. La máscara de Cristina se desvaneció por completo. Y viejo senil, ¿me las pagarás?, gritó mientras Martínez se disponía a sujetarla. Las esposas resonaron en sus muñecas como un golpe de justicia. Timothy se quedó boquiabierto. Papá, ¿qué hiciste? Hice lo que cualquier buen ingeniero hace ante un problema estructural. Analicé los puntos de tensión, identifiqué las debilidades y apliqué presión hasta que todo se derrumbó. Johnson le leyó sus derechos a Cristina mientras le explicaba los cargos a Timothy Elder: abuso, fraude financiero, robo de identidad y conspiración. Mientras la llevaban hacia el coche patrulla, Cristina me gritó. Esto no ha terminado, viejo. Pero sí había terminado. Lo vi en la cara de Timothy cuando asimiló la realidad. Su trabajo, su reputación, su futuro, todo se desmoronaba porque había subestimado al hombre que lo crió. Papá, nunca quise que llegara tan lejos, dijo en voz baja. Sí que lo quisiste. Cada palabra, cada bofetada, cada amenaza, todo lo dijiste en serio. Nunca pensaste que habría consecuencias. Mientras los coches patrulla se alejaban, Nancy apareció a mi lado. ¿Cómo te sientes? Vi cómo las luces traseras desaparecían al doblar la esquina. Como si por fin pudiera respirar de nuevo. La investigación avanzó rápidamente. Las víctimas anteriores de Cristina se pusieron en contacto con familiares ancianos a quienes ella había manipulado antes de conocer a Timothy. Las grabaciones que Nancy había obtenido revelaron la magnitud de su plan, incluyendo conversaciones sobre internarme en una residencia de ancianos y vender mi casa. Timothy cooperó con la fiscalía con la esperanza de obtener clemencia, pero el daño ya estaba hecho. Despidieron su trabajo como planificador urbano. Quedaron con la reputación por los suelos. La vida que intentó robarme le costó todo por lo que había trabajado. James llamaba para informar sobre las novedades a medida que avanzaba el proceso legal.
Congelación de activos, cargos penales, demandas civiles. El mismo sistema que habían intentado manipular ahora los aplastaba con precisión metódica. Pero la victoria me supo hueco al pensar en el chico que me ayudaba a arreglar cosas en este mismo taller. Ese chico ya no estaba, reemplazado por un extraño que había antepuesto la avaricia al amor, el dinero y la familia. 3 semanas después, Timothy regresó destrozado y desesperado. El golpe en la puerta fue suave y dubitativo, un martes por la noche. Nada que ver con los pasos seguros que solían anunciar la llegada de Timothy. Miré por la mirilla y vi a un desconocido con el rostro de mi hijo. 3 semanas de infierno legal lo habían dejado exhausto, demacrado y desesperado. Papá, por favor, abre la puerta. No tengo a dónde ir. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. Lo vi tambalearse ligeramente, como un hombre que no había dormido ni comido bien en días. Su ropa estaba arrugada. Tenía el pelo sin lavar. Los ojos enrojecidos por el cansancio o las lágrimas, quizá ambas cosas. Abrí la puerta, pero no me aparté. Y Cristina está en la cárcel. Perdí mi trabajo. Me enfrento a cargos. Las palabras salieron atropelladamente, como una confesión. Papá, sé que me equivoqué. Me manipularon, me controlaron. La misma excusa que todos usan cuando llegan las consecuencias. Así que la elegiste a ella en lugar del padre que te crió. Fui débil. Cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hijo. Esa palabra, hijo, me golpeó como un puñetazo. Observé a ese hombre destrozado en la puerta de mi casa, buscando algún rastro del niño que solía construir aviones a escala conmigo los domingos por la tarde. Me empujaste, me abofeteaste y me dijiste que esperara a morir, dije en voz baja. Me robaste las llaves, me cortaste el teléfono, convertiste mi casa en una prisión. No lo decía en serio. Estaba enfadado, confundido. Lo dijiste en serio. Me mostraste exactamente quién eres. Las piernas de Timothy flaquearon. Cayó de rodillas en mi porche, con las manos entrelazadas frente a él, como si rezara a un Dios que ya no lo escuchaba. Papá, te lo ruego. No me queda nada. Lo miré, a ese hombre que una vez prometió cuidarme, que había pervertido esa promesa para justificar el abuso. Debería haber sentido lástima por él. En cambio, solo sentí la fría satisfacción de un problema finalmente resuelto. Ya no eres mi hijo. Hijo mío, pasa al otro lado del día en que me levantaste la mano. Por favor, haré lo que sea. Buscaré ayuda. Cambiaré. Hay límites que, una vez cruzados, jamás se pueden volver a cruzar. Retrocedí y cerré la puerta. A través de la madera, pude oírlo sollozar, suplicar, hacer promesas que debió haber hecho meses atrás. Pero las promesas de personas rotas no son más que ruido. Fui a la cocina y me serví una taza de café, escuchando cómo su voz se volvía ronca, luego suave, y finalmente silenciosa. Por fin, oí pasos que se alejaban de mi puerta. Nunca me fijé en su partida. Meses después, abrí un refugio para personas mayores en la casa que casi me habían arrebatado. Nancy se convirtió en mi codirectora y juntas creamos algo hermoso a partir de las cenizas de la traición, un lugar donde las personas mayores pudieran encontrar seguridad, dignidad y respeto. Timothy intentó llamar, enviar cartas, incluso se presentó una vez en el centro. Cada vez, mi respuesta fue la misma, no. Otras personas no lo entendían. Es tu hijo, dirían. La familia es la familia. Pero no habían sentido el ardor de su palma contra su mejilla, no habían oído la crueldad casual en su voz cuando les dijo que esperaran a morir. Aprendí que la sangre no garantiza el amor y que algunas traiciones destruyen familias para siempre. Pero también aprendí que empezar de nuevo a los 73 no solo es posible, sino liberador. Cada mañana, me despierto en la casa que salvé, rodeada de personas que eligieron estar aquí, que se tratan con amabilidad y respeto.
El café sabe mejor cuando se comparte con amigos, en vez de con enemigos. El silencio es apacible, en vez de amenazante. A veces pienso en el chico que fue Timothy y lo lloro como lloré a Betty, por completo, al final. Y entonces lo dejo ir. El hombre que lo reemplazó tomó sus decisiones. Él puede vivir con las consecuencias. Yo encontré algo mejor que el perdón. Encontré la paz. Pero Dios me dio la fuerza para defenderme, para recuperar mi dignidad, cuando todos esperaban que me rindiera. Esta historia real me enseñó que el respeto no se hereda. Se gana cada día. La edad no nos hace inútiles, nos hace sabios. Las canas en mi cabeza representan décadas de resolución de problemas y de superación de desafíos que habrían doblegado a los más jóvenes. Como tantas historias de abuelos, esta demuestra que subestimar a un anciano es un error peligroso. Los caminos de Dios son misteriosos. Me permitió afrontar esta traición para poder ayudar a otros que se enfrentan a la misma oscuridad. Existe un refugio seguro para personas mayores porque me niego a ser una víctima. Cada persona a la que hemos ayudado me recuerda que mi sufrimiento tuvo un propósito. La lección más difícil a veces es que el amor implica poner límites. Dios nos enseña a perdonar, pero perdonar no significa aceptar el abuso. Esta historia real demuestra que protegerse no es egoísta, sino necesario. Muchas historias de abuelos terminan con una reconciliación, pero la vida real a veces exige alejarse de personas tóxicas, incluso de la familia. Si mi historia te conmueve, compártela con alguien que necesite escucharla. Comparte tus experiencias con los desafíos familiares en los comentarios. Las historias de tu abuelo también importan. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales inspiradoras sobre resiliencia, dignidad y cómo encontrar la fuerza en los momentos más difíciles de la vida. Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y nunca es demasiado tarde para exigir respeto.